semana pasada estuvimos hablando, repito, de este concepto de libertad que sacamos de Mishpatim, el concepto de Uneve de Ivri, ¿se acuerdan? Y que, ¿en qué quedamos? ¿Qué fue como el concepto al final de ser libre? ¿Se acuerdan? Es la posibilidad de autodefinirme. 100%. No solamente autodefinir algo de mí, sino todo en mí. Yo puedo definir qué quiero, qué siento, qué pienso, qué hago, todo yo lo puedo redefinir. En función de eso vamos a ver algo hoy. Este es un primer punto. El segundo punto es que, por lo tanto, nadie más es responsable de quien soy excepto yo. En todo aspecto. Y eso es muy fuerte, porque eso es una condición necesaria para lo primero. Es decir, si yo quiero ser libre, entonces tengo que asumir que quiero ser libre. Si no quiero ser libre, tengo que asumir que no quiero ser libre. Ser libre, por lo tanto, de decidir si quiero ser libre o no, es mi responsabilidad. Yo defino si quiero ser libre o no. Yo defino qué es lo que quiero pensar. Yo defino qué quiero hacer, dónde quiero estar, con quién me quiero juntar y, por lo tanto, qué quiero sentir, cómo quiero pensar, etcétera, etcétera. Todas las cosas vienen todas de la mano con mi decisión, mi voluntad. ¿Hay alguna duda respecto a lo que vimos la semana pasada? ¿Tan claro fue? O tan raro que no salgan. ¿O todavía no han llegado a procesar lo que vimos la semana pasada? No, eso creo que es más fácil, ¿no? El empezó de las cosas, el comienzo. Este es el comienzo de las cosas. Entonces, parece que nosotros estamos cambiando. Después queda peor, tranquilízate. No se preocupe, voy a intentar que sea peor. No. Ok, hoy vamos a ver un segundo tópico. El segundo tópico es el concepto del objetivo. Y pasa lo siguiente. Como diría el autor de Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? Si yo, es una mala cita para tener aquí en una clase de Torah, pero es una buena cita porque es muy práctica como concepto. Alicia está persiguiendo al conejo al principio del libro y el conejo se escapa y ella llega a una encrucijada de caminos. Y en la encrucijada hay un árbol y en el árbol hay un gato. El gato, ¿sí? Y el gato le pregunta: ¿qué estás haciendo? Estoy persiguiendo al conejo. ¿Me puedes decir por dónde se fue? ¿Por dónde va? No sé, no lo vi. ¿Qué camino tomo? Le pregunta Alicia. Puedes tomar cualquiera. ¿No sabes para dónde estás yendo? Puedes tomar cualquier camino. Lo que tú quieras. ¿Vas a llegar? Ese es otro tema. ¿Okay? La probabilidad de llegar cuando no sé dónde voy es casi nula. Solo por un milagro llego al camino correcto si no sé para dónde quiero ir. Dios se arregla para ayudarnos a veces a encontrar un camino y nos pone milagros y maravillas en el camino para que encontremos, pero si yo no sé para dónde voy, es imposible que llegue. Este es el primer concepto que quería que tuviésemos claros. Así que hay una definición fundamental. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Para qué estamos? Desde un punto de vista occidental, estamos porque estamos. Ya, pero ahora tenemos que vivir porque estamos vivos. Y Jabal morirse. ¿Qué pasó? Muy caliente. Ahora no puedo hablar más. La intención de Hannah. Sí, yo sé. Las cajas. Hay muchas cosas que yo puedo saber a priori, ¿ok? Y lo que voy a intentar hacer es, independiente que esto lo trae en los textos, y lo voy a traer de un texto en un rato más, uno de los puntos básicos, quiero que salga lo más naturalmente posible, así que se los voy a mostrar en cada uno de nosotros. Nosotros nos movemos en búsqueda de placer y tratamos de evitar tener dolor.
Y eso es una base fundamental del pensamiento, para pensar. El hecho que yo me mueva implica que o tengo una carencia que necesito satisfacer, un dolor, una angustia, una necesidad o algo que necesito satisfacer, o estoy buscando un grado de placer adicional a donde estoy porque estoy en equilibrio. Uno de los dos motivos. Si yo percibo un determinado placer factible, lo voy a buscar. Ahora, tenemos un sistema automático en la cabeza, un sistema absolutamente automático del que ni siquiera somos conscientes, que evalúa qué tanto placer saco en cada condición y toma una decisión en función de ello. Esto es muy interesante. Les doy un ejemplo. Estar en la mañana, este ejemplo me encanta a mí. Estar en la mañana, hace frío, estar en la cama está calentita, ¿sí? Bien calentita, y tienen que levantarse. ¿Por qué tienen que levantarse? No es claro. Para nada claro. Saben que se tienen que levantar porque toda persona razonable se levanta en la mañana, pero la cama está calentita. ¿Ok? Esta es la situación. ¿Qué posibilidad hay de que se levanten, y más todavía con energía? Nulas. Se Casi es levante, imposible. se va a levantar en un momento. En algún momento, pero ahora lo más probable es que no. 5 minutos más, 10 minutos más, algo haré, 3 horas más. lo que fuera, hasta que... Ahora, ¿qué pasa si tengo algo que tengo muchas ganas de hacer? Me desperté, la cama está calentita, hace frío, pero tengo muchas ganas de Hacer una cosa. lo que sea. Tengo un viaje, es mi cumpleaños, es el cumpleaños de una persona que yo quiero mucho y quiero estar ahí. Hay una actividad X que me mueve mucho hacer. Hay un plato de comida que me tienen preparado espectacular. Me van a pagar por lo que sea. Lo que sea. En esas condiciones, la probabilidad de que me levante es mayor o menor. Mientras más es el incentivo, más fácil que me levante. O sea, mientras más placer percibo en la cosa que es la alternativa al placer que tengo, ¿sí? Más fácil que me levante. O sea, cuanto más placer recibimos de algo, más actuamos en base a eso. Esto es solo para mostrar que en forma automática, sin darme ni cuenta, hago un heshbon. Tengo placer ahora que estoy en la cama, metido, frío, calentito adentro, vejule. Estoy muy bien, pero tengo otro placer afuera. Y yo en forma automática evalúo, ¿este placer es más grande o el otro placer es más grande? Si el otro placer es más grande, entonces me levanto. Si el otro placer no es más grande, no me levanto. Así de pashut. ¿Ok? Es bastante evidente, ¿correcto? Hay un paso adicional, obvio. El paso adicional es que el placer que yo percibo depende de cómo yo vea las cosas. Y esto es un punto crítico. Vamos a verlo más adelante, que es este concepto de libre albedrío, del que no he hablado aún de forma completamente explícita para el grupo nuevo. Pero además este es el concepto. Si yo veo en algo que tiene poco placer, puedo estarme enfocando en una parte de eso que me produce poco placer. Y en esas condiciones el placer que tengo no es suficientemente bajo para que yo me mueva a hacer lo otro. Ejemplo, alguien va al gimnasio. También es un ejemplo que me van a escuchar varias veces, ¿sí? Porque es un buen ejemplo para esto. Una persona que está enfocada en el gimnasio, en el placer de levantar pesas, no es muy placentero levantar pesas, ni está. Solo levantar las pesas es como nada. Si yo solo me enfoco en levantar la pesa desde y estoy en la cama y está calentito, lo más probable es que me quede en la cama. Ahora, hay gente que disfruta de tener la disciplina de ir al gimnasio. Hay gente que disfruta del éxito que perciben en estar en el gimnasio. Hay gente que tiene un placer por la sociedad que se mueve en el gimnasio.
Hay gente que tiene... tomarse la selfie. Para la selfie, claro. Hay gente que va a hacer facing al gimnasio y lo disfruta. Como va a que la gente lo mire, que está en el gimnasio. Hay gente que va a, como sea que lo digan en los distintos países, a conquistar al gimnasio. Hay gente que va al gimnasio porque tiene un tojnit de salud. Hay gente que va al gimnasio porque quiere ser físico-culturista. Hay toda clase de motivos para ir al gimnasio. Ahora, si yo me enfoco en un motivo que me produce placer y que es el verdadero motivo por el que yo hago la cosa, entonces tengo mucho más placer de hacer lo mismo. Lema hace esto yendo al gimnasio. Lema hace esto levantando una pesa. Es igual de aburrido, ¿ok? Para todos, bueno, ninguna duda que es aburrido hacer así durante media hora. Ninguna duda, ¿sí? No lo voy a hacer media hora porque es demasiado aburrido. Ni siquiera que... Pesar. Ok, yo no tengo ese grado de experiencia, nunca duré en un gimnasio. ¿Ok? Permiso, nada personal, pero... Entonces el punto fundamental es que depende mucho cómo yo veo las cosas, en qué me enfoco en las cosas que veo, cuánto placer percibo en la cosa y por lo tanto cuánta motivación tengo para hacerla. ¿Ok? Entonces es un tema de placer y por lo tanto nuevamente está en mi libre arbitrio. Yo puedo definir cuánto placer behemet voy a adquirir de la cosa que voy a hacer. Depende cómo yo la enfoque. No quiero ir a dar una prueba, porque la gente sana, normal, no quiere estar en pruebas. ¿Ok? Pero aprobar sí quieren. Toda la gente sana quiere aprobar. Ahora, para poder aprobar, se requiere dar pruebas. Porque si no, no es aprobado. ¿Sí? No tiene prueba, no es aprobado. Por lo tanto, quiere dar la prueba para aprobar, pero no es que quiere dar la prueba. La prueba atzma, nadie la quiere dar, pero aprobar todo el mundo quiere. ¿Correcto? Todos querríamos tener un título de, no sé, medicina debajo del brazo sin tener que esforzarse en hacer el... Ahora, hay gente que está dispuesta a hacer el esfuerzo de estudiar, no sé, 10 años para tener el título y hay gente que no. Así de payut. Así que depende de mí y es por lo tanto, mi responsabilidad. Eso es primero. Segundo punto, que es una aplicación de lo que vimos la semana pasada. Mi libertad, yo decido lo que yo quiero. Una de las cosas que yo decido es cuánto placer saco de las cosas que hago. Hey. Todos tenemos la misma perspectiva del placer. Todos tenemos el mismo funcionamiento. Eso seguro, pero no a todos nos mueve lo mismo, ¿no? Correcto. No a todo el mundo le mueve lo mismo. Es correcto eso. Ahora, si nos mueve el placer, desde el punto de vista y el evitar el dolor, que son básicamente el mismo concepto desde dos puntos de vista distintos, vamos a suponer así. Voy a ponerme medio teísta en esta clase y voy a decir que Dios existe y que Dios nos creó. Y si Dios nos creó este mecanismo de placer y que el placer me mueva y que yo defina cuánto placer y que yo pueda ver cuánto placer. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué Dios haría una cosa así? En realidad nosotros tenemos que ir en contra de eso. ¿Quién te dijo? Es como que... Si yo no tan rápido porque lo que vayas a decir puede ser que lo niegue en pocos minutos más, así que aguántate un rato. ¿Eh? Entonces el punto fundamental es que Dios creó este mecanismo. Probablemente es un gatillo. Tipo... Claramente quiere que yo lo utilice. Y claramente quiere que yo lo use como una herramienta para algo. Lo que implica que el placer es una herramienta para algo, no es un fin en sí mismo. Entonces, ¿cuál es el fin? Está el concepto de libertad, como cada uno tiene su fin. Cada uno tiene su fin. Tipo, cada uno tiene un fin independiente. Exacto. Pero hay un objetivo. ¿Cómo hace? Bueno, Dios creó el mecanismo. El mecanismo es que hay placer. Yo me enfoco como quiero
y genero placer y puedo llegar a mi objetivo. ¿Cuál será el objetivo? Que no es el placer. No porque el placer no me importa, sino porque el placer es una herramienta. El fin es superarme. ¿Superarme? ¿Crecer? El punto fundamental, dijimos, es mi responsabilidad. Yo defino ser quien soy. Y eso es la base de la libertad, que está relacionada, de nuevo, con este concepto extraño que todavía no explicamos del libre albedrío. Por lo tanto, independiente como sea, Dios genera un mecanismo, el placer, para que yo ejerza esta cosa rara que llamamos libertad. El placer es mi incentivo para que yo utilice mi libre albedrío. El fin es llegar a la libertad. El libre albedrío, correcto, mi objetivo fundamental es ser libre. Y en otras palabras, dicho en términos occidentales, ser feliz. La felicidad no es tener placer, que es una confusión tremendamente grave que hay hoy en el mundo occidental. Yo puedo generar placer en forma permanente, basta que tome suficientes pastillas que me produzcan placer. Pero eso no me lleva a nada. De hecho, me hace dependiente para mantener el grado de placer. Porque una vez se acaba el placer, en forma automática tengo la sensación de que no estoy yendo para el camino correcto. Lo que me produce una sensación de vacío, de angustia, de molestia, de depresión. Así que lo correcto de hacer no es buscar placer como un fin, sino usar el placer como medio para llegar a mi fin, que es ser feliz. ¿Hasta aquí es claro? Para nada en lo absoluto. Excelente, esto es lo que yo quería. Lograste nada. Yes. Nada, lo Yes. Ok. ¿En qué parte me quedé? Me empantané. No, porque estás diciendo que felicidad era un concepto pero la verdad sí, pero esta parte final. No entendí lo que dijo. Estaba explicando el concepto de felicidad. No, estaba explicando el concepto de placer, Okay. no de felicidad. No, sí. Y Todavía no he explicado empezaste a felicidad. hablar de felicidad y tipo me No perdí. tenía relación entre el placer y felicidad. Aún no la explico. Es imposible que la haya entendido porque no la he explicado. Mi punto sí es el siguiente. Yo tengo responsabilidad de ser libre. Claramente mi acción tiene que ver con mi libertad y el incentivo que tengo...